Buenas noches a todos. Vamos a continuar con la serie Los Caminos de la Vida. El domingo pasado hablamos del tema Los giros en el camino. Hoy estaremos hablando de los fracasos en el camino. Nos vamos a ver en Marcos, en su capítulo 6, versículo 1 al 6. Si somos honestos, todos hemos sentido la angustia del fracaso. El fracaso es un tema en el cual todos somos expertos, porque creo que no hay ni un ser humano que no haya experimentado el fracaso. Hemos fracasado de diferentes maneras. Y en este pasaje, testimonio de lo que podríamos llamar el fracaso de Jesús. Es un pasaje que tiene mucho que enseñarnos y contiene algunas verdades sobre el fracaso. Y cuando hablamos del fracaso de Jesús, estamos hablando de Él como hombre, porque Él vino a experimentar todo lo que el ser humano experimenta. Entonces, y el fracaso también fue parte de su experiencia como hijo de Dios. Entonces, queremos ver unas verdades con relación a esto. Verdad 1, la realidad del fracaso. Marcos 1:5. Jesús vino a Nazaret, su ciudad natal, o sea, la ciudad donde él nació, y él quiso que sus vecinos y sus paisanos y amigos experimentaran lo que otros habían descubierto, que era el poder de los milagros. Pero el verso 5 dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro. ¿Qué pasó? Número 1, un Cristo cuestionado. El versículo 2 dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Si usted ve en el texto y en el pasaje, hay cierta aceptación de Jesús, pero basada en cuestionamientos que ellos mismos respondían. Entonces rehusaron a escuchar lo que Jesús tenía que decirles. O sea, Jesucristo en este lugar fue muy cuestionado por sus paisanos. Número 2, un Cristo secularizado. Versículo 3a. Este versículo dice, ¿no es este el carpintero? La palabra griega que se traduce como carpintero es tecton, que significa artesano, de donde viene la palabra técnico. En el tiempo de Jesús, cada aldea, cada pueblo tenía un artesano, tenía un técnico o tenía un carpintero. Y esa es la frase que los paisanos usan para referirse a Jesús. Es decir, para ellos Jesús era esa clase de hombre, un carpintero. Número 3, un Cristo humanizado. El versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Quiero que pongan mucha atención sobre este texto porque es un texto muy esclarecedor, especialmente para aquellas personas que dicen que María solo tuvo como hijo a Jesús, que solo tuvo como hijo a Jesús, y algunos enseñan hasta la eterna virginidad de María. Pero este texto nos esclarece, porque dice que Jesús tiene hermanos. Uno se llama Jacob, el otro se llama José, el otro Judas
y Simón. Y agrega que también tenía hermanas. Entonces, si usted ve, la gente conoce toda la familia. Son gente del pueblo. Y por esta razón quisieron ridiculizar a Jesús y se escandalizaron ante él. ¿Por qué? Porque decían, es uno de nosotros. Este no puede ser importante si nosotros lo conocemos. Es el hijo del carpintero. Número 4, un Cristo despreciado. Versículo 4. Dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Jesús está en medio de un ambiente hostil, de un ambiente contrario. Para ellos era un hombre del pueblo que lo conocían, un carpintero cualquiera. Y por eso el texto agrega, y no pudo hacer ahí ningún milagro. Verdad 2, la posibilidad del fracaso. Marcos 6, versículo 4-6. Primero, la posibilidad de la interpretación. Versículo 4. Jesús mismo dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Podemos interpretar el fracaso de 3 formas. Una sería intelectualmente, que es una aceptación racional, pero también se puede interpretar emocionalmente cuando experimentamos la condición y las emociones que despierta el fracaso. Pero podemos experimentarlo espiritualmente. Y si observamos a Jesús, Él lo interpreta en el plano espiritual y ministerial. La historia de Israel está llena de casos en donde había rechazado a los profetas en su propia tierra. Es decir, que ya era común en Jerusalén rechazar a los profetas. Jesucristo no fue el primero. Ya habían habido otros que habían sido rechazados. Por eso Jesús menciona ese refrán, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Versículo 2, la posibilidad de la reacción. Versículo 5, dice, y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo ellos sobre las manos. Si usted mira, la Biblia siempre hace una diferencia entre milagro y sanidad. Lo que Jesús no pudo realizar en Nazaret fue milagros, pero sí sanó a algunos. Entonces Jesús se encontró con 2 cosas importantes. La primera, que tiene que ver con lo que no pudo. Se le negó la posibilidad de hacer milagros. Y la segunda, lo que pudo lo hizo, aunque en forma pequeña, aunque en forma discreta, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque siempre hay alternativas para superar el milagro. El fracaso es parte de nuestra vida. Todos vamos a experimentar fracasos. Es parte del ser humano. Pero siempre hay alternativas para superarlo. 3, la posibilidad de la desilusión. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. En otra versión dice, y estaba frustrado de la incredulidad de ellos. Esta es una expresión fuerte que en ningún versículo del Nuevo Testamento se encuentra. En ningún otro versículo del Nuevo Testamento se encuentra este término, que Jesús se asombró de la incredulidad de ese pueblo.
Se usa para describir la amarga desilusión que Jesús se llevó en Nazaret. Aquí está en contacto con Jesús, el humano, el Hijo del Hombre. Pero si usted ve, a pesar que estaba en la propia humanidad, todo lo tomó con calma. Cuando usted esté viviendo esa parte del desierto, del fracaso, tómelo con calma. Aprendamos de lo que Jesús hizo. Verdad 3, la oportunidad del fracaso. Todo fracaso tiene una oportunidad. Y esto es lo lindo de la palabra del Señor. Marcos 6:11. Primero, un cambio de perspectiva. Miren lo que dice, y esto es interesante. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Un interesante cambio ocurre en el ministerio de Jesús aquí. Hasta este momento, si usted lee los evangelios, su ministerio se había realizado solo en las sinagogas. Pero este rechazo de que fue objeto en la sinagoga de Nazaret señala la última vez que Jesucristo visitó una sinagoga. La puerta que se le cerró en Nazaret hizo que Jesús decidiera salir de las sinagogas y dirigirse a otros lugares, riberas del mar, laderas, aldeas pequeñas, pueblos pequeños. Jesús cambió totalmente su estrategia. 2, cambio de iniciativa. Dice el versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí vemos otro cambio en la estrategia de Jesús. El fracaso en Nazaret también señala el comienzo de las giras de la predicación de sus apóstoles. Hasta aquí solo Jesús predicaba. De aquí en adelante también ya envía a sus apóstoles de 2 en 2. El relato dice que los envió de 2 en 2 para multiplicar su ministerio. Mire qué interesante todo lo que cambió y todo lo que Jesús hizo para superar el rechazo o el fracaso de Nazaret. 3, cambio de expectativa. Versículo 11. Y dice, y si en algún lugar no os recibieren ni oyeren, salid de ahí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. Esto es otro aspecto importante para nosotros, porque después del rechazo que aún estaba resonando en el corazón de Jesús, les enseñó a sus apóstoles a hacer frente a sus propios fracasos. Jesús sabía que así como él había sido rechazado, también sus discípulos serían rechazados en sus giras de predicación. Y eso pasa con nosotros. La gente nos rechaza, la gente a veces no quiere oír. Jesús ya lo sabía y por eso les enseña a sus discípulos cómo enfrentar este rechazo. Entonces, querido amigo, bendita Iglesia Logos, necesitamos aprender a manejar esta clase de rechazos, porque fracasos y rechazos siempre habrán en la vida. ¿Qué debemos hacer? Seguir a pesar del fracaso. Jesús siguió todo lo contrario. Desde ahí su fama se regó por todo el pueblo de Palestina, por toda la población.
porque Jesucristo ya no solo llegó a las sinagogas. Esto quiere decir que cuando enfrentamos desilusiones, no debemos permitir que éstas nos destrocen, sino todo lo contrario, debe ser un acicate para seguir adelante. Y esto es lo que nos enseña el pasaje. A usted, querido amigo y bendita iglesia, si nos ocurre eso, sencillamente debemos cerrar este capítulo y seguir adelante con el nuevo capítulo que Dios nos da para nuestra vida. Mire, qué maravilloso. Jesucristo, siendo hombre, una experiencia como humano, fue rechazado, fracasó, no hizo milagros, pero en lugar de detenerse, amplió su visión, cambió su estrategia. Ya no solo predicó él, dejó de predicar en las sinagogas, que era un grupo muy exclusivo, muy pequeño, sino se fue a los pueblos, a las laderas, a las praderas de toda Palestina. Y además de eso, también entendió que tenía que enviar a predicar a sus apóstoles y los envió de dos en dos. Pero anticipadamente les enseñó cómo enfrentarían el fracaso, porque él ya sabía que algunas casas o algunas personas los iban a rechazar. Entonces, querido amigo, bendita iglesia, el rechazo y el fracaso es parte de nuestra experiencia. Pero Jesucristo nos enseña en este mensaje cómo superarlo. Ojalá que le sea de bendición la palabra del Señor. Padre, que estás en los cielos, gracias, Señor Jesús, porque en este pasaje, siendo tú el Hijo de Dios, pero que te hiciste hombre, experimentaste también el rechazo y el fracaso, que es parte de nuestra vida. Pero nos enseñas también cómo superarlo, que el fracaso, en lugar de detenernos, debe servirnos para empujarnos para seguir adelante y seguir con nuestra misión y seguir con nuestros sueños y con nuestros proyectos. A todos aquellos que quizás han sufrido alguna pérdida, algún fracaso durante este tiempo, quizás algunos han cerrado sus negocios, Señor Jesús, que esto no sirva para detenerlos, sino todo lo contrario, para seguir adelante y seguir creyéndote, que en ti todo es posible, porque tú dijiste, para el que cree, todo le es posible. Gracias, Señor. Bendito amigo y bendita iglesia, siga adelante. Para atrás, ni siquiera para tomar aviada. Sigamos hacia adelante en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga.